Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera clase teórica en esta asignatura de evaluación en poblaciones especiales. Recuerden que la intención que tiene este video es que puedan visualizar lo previo a nuestra clase con el fin de que cuando nos encontremos en nuestro horario protegido para esto, eh, nos dedicamos más que nada a conversar y a responder dudas que les puedan quedar sobre el tema a tratar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con nuestra clase que corresponde en este caso a los fundamentos de evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria en salud. ¿Ya? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes esperados para la clase de hoy? Primero, proveer de conceptos técnicos de base asociados a la evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria en salud. Segundo, presentar evidencias científicas del impacto de la capacidad cardiorrespiratoria en salud. Y como tercero, conocer las principales formas de evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria y sus aplicaciones en salud. ¿Ya? Esos son los aprendizajes esperados para el día de hoy. Entonces, existe un continuo, ¿cierto? Se le determina así este continuo entre salud y enfermedad que fue propuesto por Terris en el año 1980, ¿cierto? Que nos dice que hay una relación directa entre el bienestar, ¿cierto? El sentirse bien con la salud, ¿cierto? Tal como vemos ahí en la primera, en el primer triángulo coloreado, ¿cierto? En negro, nos muestra que a mayor bienestar, mayor es la salud de la persona. Pero mientras la persona menos bien se siente, ¿cierto? O sea, menos sentirse bien, su salud va a ir disminuyendo. ¿Qué pasa en el caso contrario? Las personas que normalmente tienen malestar, ¿cierto? O se sienten enfermos, son personas que mientras más malestar tienen, mayor es la probabilidad, ¿cierto?, de desarrollar enfermedades. Pero el que a nosotros nos interesa sobre todo conocer es el último, ¿cierto? El que está abajo, que habla sobre la capacidad de funcionamiento, o sea, la funcionalidad, la independencia que tiene la persona para las actividades de la vida diaria. Entonces, esta capacidad de funcionamiento nos dice que mientras mayor sea esta capacidad de funcionamiento, mejor es la salud de la persona. Pero a medida que va disminuyendo la capacidad de funcionamiento, no solamente va a disminuir la salud, sino que vamos a ir viendo que va a ir aumentando la probabilidad de desarrollar enfermedades. ¿Ya? Entonces, por un lado, el bienestar está relacionado con la salud, por otro lado, el malestar está relacionado con la enfermedad, pero la capacidad de funcionamiento tiene una relación con ambos, la salud y la enfermedad. Mientras mayor capacidad de funcionamiento, mejor salud, mientras menor capacidad de funcionamiento, ¿cierto? Más independencia, perdón, más dependencia, mayor, ¿cierto?, la probabilidad de tener o desarrollar enfermedades. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, según este continuo, salud-enfermedad, dos posibles opciones, ¿cierto? Partiendo desde la zona neutra, que como nos dice acá, no es posible distinguir lo normal de lo patológico. Si nosotros tenemos pérdida de la salud, ¿cierto? Mientras mayor pérdida de la salud tengamos, más nos aproximamos a la muerte. Caso contrario, ¿cierto? Si tenemos una salud positiva, mientras mejor salud, ¿cierto? Este óptimo de salud, ¿cierto? Es lo que nosotros deberíamos estar buscando en la vida diaria y a largo plazo, ¿ya? Y como bien sabemos todos, finalmente va a depender del estilo de vida que nosotros estemos llevando. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el vínculo entre la salud, enfermedad y ejercicio físico? ¿Cómo podemos evitar el deterioro funcional? ¿Ya? Entonces, esa es la primera pregunta que van a tener que llevar respondida el día de nuestra clase, el día martes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el vínculo entre salud, enfermedad y ejercicio? ¿Cómo podemos evitar el deterioro funcional? ¿Ya? Esa es lo primero que vamos a conversar nosotros el día martes cuando tengamos nuestra clase teórica.
Entonces, como bien sabemos nosotros, los niveles de actividad física van a influir directamente en la salud de la persona, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí en este dibujo tenemos que mientras mejor es la salud, ¿cierto? Mientras mejor es el bienestar del sujeto, ¿cierto? Mayor es la probabilidad de mantenerse con una salud adecuada, ¿cierto? Pero a medida que nosotros vamos modificando el estilo de vida, ¿cierto? Por ejemplo, de ser más activo a pasar más tiempo sentado, llegamos a este umbral de diagnóstico, ¿cierto? Diagnóstico entre que usted está saludable o usted está enfermo, ¿cierto? Si nosotros continuamos con factores adicionales, ¿cierto? Como factores genéticos, una dieta inadecuada, ¿cierto? Y otros factores que nos van a influir sobre, obviamente, en este factor, en este continuo salud-enfermedad, mayor es la probabilidad de que nosotros caigamos, ¿cierto?, hacia el desarrollo de alguna enfermedad. Por tanto, si nos mantenemos activos con una dieta adecuada, ¿cierto?, mayor es esta probabilidad de mantener nuestra salud. Pero a medida que pasamos más tiempo sentados, ¿cierto?, tenemos factores genéticos de enfermedades y nuestra dieta no es la más adecuada, ¿cierto?, mayor es esta probabilidad de que nosotros lleguemos a desarrollar alguna enfermedad. Como bien sabemos nosotros, existe un efecto crónico de la actividad física en la salud y la prevención de enfermedades. Nosotros no solamente nos encargamos como preparadores físicos de tratar la salud de las personas cuando ya presentan una enfermedad, sino que también tenemos el trabajo de prevenir la aparición de las enfermedades. Entonces, nosotros al centro de esta imagen tenemos la actividad física crónica, la cual nosotros, como bien sabemos, nos va a ayudar a contrarrestar muchos factores de riesgo. Como por ejemplo, si vemos al lado derecho de esta actividad física crónica, vemos que disminuye la presión arterial sistólica, disminuye la presión arterial diastólica, aumenta la densidad capilar, mejora la tolerancia a la glucosa, ¿cierto?, que está relacionado directamente con la diabetes. Y si vamos viendo nosotros esta imagen, tenemos muchos factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades que son contrarrestados por la práctica constante de actividad física, de ejercicio físico, ¿ya? Entonces, nosotros no tenemos un rol que va orientado solamente a tratar, sino que también a prevenir la aparición de estas enfermedades. Y no solamente enfermedades a nivel fisiológico, sino que también enfermedades a nivel mental. La inactividad física, como nosotros bien sabemos, está relacionado con las enfermedades crónicas según esta propuesta que hace Pedersen en el año 2011. ¿Por qué? Porque una persona que es inactiva físicamente tiende a presentar obesidad de tipo abdominal, ¿cierto? Esta obesidad abdominovisceral que, como nosotros bien sabemos, es la más dañina. Entonces, vamos a ver que esta obesidad abdominal va a generar infiltración de grasa dentro de las diferentes vísceras, ¿cierto?, que están en nuestra zona abdominal. Esto va a llevar, ¿cierto?, a que desarrollemos una inflamación sistemática, o sea, sistémica crónica, ¿cierto? O sea, que la persona constantemente en su diario vivir va a presentar esta inflamación a nivel sistémico, ¿ya? ¿Qué puede generar esta inflamación sistémica crónica? Puede llegar a desarrollar resistencia a la insulina, aterosclerosis, degeneración a nivel neural, ¿cierto? Así como también puede llegar a desarrollar el crecimiento de tumores. Entonces, no solamente esas enfermedades, sino que también está relacionado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, depresión, demencia, cáncer de colon, así como también cáncer de pecho. Por tanto, con el solo hecho de que una persona ya sea inactiva físicamente, tiene una probabilidad muy alta de poder desarrollar todas estas enfermedades, ¿cierto? Todas estas modificaciones dentro de nuestro cuerpo, que es lo que obviamente tenemos que buscar. Por tanto, como bien sabemos ahora, si la persona, en vez de pasar tiempo sentado como veíamos en la lámina anterior, ahora pasa tiempo realizando ejercicio físico,
desde esta enfermedad que ya presenta la persona, llegamos a el estado de salud óptimo que estamos buscando. Nosotros sabemos que enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, son enfermedades que no tienen cura, pero sí podemos tratarlas para mantenerlo dentro de los niveles más normales, ¿cierto? Por ejemplo, de presión arterial o de glucemia, a través de los medicamentos, ¿cierto? A través de la insulina o a través del medicamento hipotensivo. Pero estos deben ser potenciados por el ejercicio físico con el fin de que nosotros podamos mantener nuestra salud y la salud de nuestros clientes, de nuestros pacientes. Según el modelo de Toronto, que ya lo había mencionado en la clase anterior, nos dice que la capacidad cardiorrespiratoria es un pilar, ¿cierto? Es el pilar de la condición física saludable, ¿cierto? Podemos decir que sí, la fuerza es importante, sí, la flexibilidad es importante, pero según este modelo de Toronto, la capacidad cardiorrespiratoria es el pilar fundamental de la condición física saludable. ¿Por qué? Porque nos dice que mantener la condición física saludable, ¿cierto? Depende de factores morfológicos, factores musculares, factor motor, el factor cardiorrespiratorio y el factor metabólico, ¿cierto? Y dijimos que por un lado teníamos la actividad física, que es el ocio, ¿cierto? La ocupación de este tiempo, que puede ser en hobbies, ¿cierto? Que puede ser en diferentes actividades que nos mantengan activos, tanto física como mentalmente. Y si nosotros mantenemos estas condiciones, ¿cierto? También a través de una salud mental, ¿cierto? Vamos a mantener esta calidad de vida, ¿cierto? Mantener la morbilidad y la mortalidad, ¿cierto? Y también sabemos que la herencia es un factor importante para mantener una salud en una forma óptima, ¿cierto? Si nosotros sabemos que tenemos enfermedades que se transmiten genéticamente, ¿cierto? Es importantísimo el realizar esta actividad física, este ejercicio físico de forma constante para mantener nuestra condición física saludable. Entonces, esta condición física, ¿cierto? O aptitud física o forma física, que también se le conoce como fitness, es este estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, ¿cierto? Nosotros lo hemos conversado en asignaturas anteriores, donde hemos dicho que fitness no es solamente esta persona que está en el gimnasio entrenando, ¿cierto? Que tiene su musculatura bien definida, ¿cierto? Una persona quizás que tiene un bajo porcentaje de grasa, sino que fitness es simplemente esta capacidad, este estado dinámico, ¿cierto? Que nos permite a nosotros poder llevar a cabo las tareas de la vida diaria, ¿ya? Entonces, eso recuerden que es algo que debemos tenerlo nosotros claro sobre todas las personas. Entonces, nos dice este modelo, la condición física saludable tiene como pilar fundamental la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, nosotros en esta imagen tenemos los extremos del fitness, ¿cierto? De gente que realiza sus actividades, ojalá con el menor gasto energético, ¿cierto? Tratando de apoyarse por la tecnología, ¿cierto? Del transporte público. En cambio, tenemos otras personas que realizan sus actividades de la vida diaria de forma totalmente activa. Y en esta segunda imagen, ¿cierto? Tenemos los polos opuestos, estos extremos del fitness, pero pensando en personas mayores, ¿cierto? Aquí el caballero que tenemos al sector izquierdo de nuestra presentación es una persona que evidentemente ha sido activa físicamente durante mucho tiempo, ¿cierto? Donde aún tiene esta capacidad, donde aún tiene esta vitalidad de incluso poder hacer actividades más allá de la vida diaria, ¿cierto? De la vida cotidiana. En cambio, la imagen que tenemos a la izquierda, ¿cierto? Nosotros vemos el otro extremo del fitness, donde esta persona es, en este caso, dependiente de ese instrumento para poder desplazarse. Entonces, si nosotros queremos decidir a cuál extremo queremos llegar cuando seamos personas mayores, va a depender netamente del estilo de vida que llevemos. Entonces, como componentes y factores de la condición física saludable, ¿cierto? Dijimos que teníamos el componente morfológico, muscular, cardiorrespiratorio, metabólico y motor,
que el morfológico tiene como factores la composición corporal, la densidad ósea, la flexibilidad, el componente muscular, la fuerza, la potencia y la resistencia muscular. El cardiorrespiratorio tiene como factores la resistencia cardiorrespiratoria, la presión arterial. El componente metabólico tiene como factores la tolerancia a la glucosa y el metabolismo de las grasas. Y el componente motor tiene como factores la agilidad y coordinación, así como también el equilibrio. Y en este caso, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, ¿cierto? La capacidad o la resistencia cardiorrespiratoria es un pilar fundamental para esta condición física saludable, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de resistencia cardiorrespiratoria cuando hablamos de la capacidad de realizar tareas vigorosas con grandes masas musculares implicadas durante un tiempo prolongado. Cuando hay alteraciones de esta resistencia cardiorrespiratoria, ¿cierto? De esta capacidad, está relacionado con la pérdida funcional, ¿cierto? O sea, la persona ya no puede realizar sus actividades de la vida diaria de forma independiente y aparecen enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y cuando hablamos del factor presión arterial, que es esta presión normal de la sangre en las arterias, nos puede llevar al desarrollo de hipertensión, ¿cierto? Así como de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Entonces, relacionado con esto, existe un estudio que es el estudio más clásico que existe sobre el nivel de actividad física, ¿ya? No ejercicio físico, sino que actividad física y su relación con las enfermedades coronarias, ¿ya? Este estudio de el doctor Morris, que se desarrolló en el año 1953. ¿Qué nos dice este estudio? Se analizaron, se compararon trabajadores del transporte en Londres, ¿cierto? De estos buses de 2 pisos, donde se comparó a los conductores versus a las personas que andaban cobrando, ¿cierto? Los boletos o los revisores de bus, ¿cierto? Y tranvía. Las personas que fueron estudiadas estaban en un grupo de entre 35 y 64 años. Y este estudio lo que quisieron hacer fue comparar, ¿cierto? El nivel de mortalidad, ¿cierto? O el nivel de enfermedad coronaria con el tipo de trabajo, ¿cierto? O sea, cuánta actividad física realizaba la persona relacionada con enfermedad coronaria. Entonces, los primeros, que en este caso son los conductores, estaban sentados durante toda su jornada laboral. Y en el caso de los segundos, que son los cobradores, estaban en continuo movimiento, subiendo y bajando, ¿cierto? En los 2 pisos del bus para hacer este cobro de los boletos. Entonces, ¿qué nos dice? En color amarillo están los choferes y en color rojo están los cobradores. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la oclusión coronaria? ¿Quién tenía mayor estadística de oclusión coronaria? En este caso, ¿cierto? Nos muestra que los sujetos que están en color amarillo, que son los choferes, ¿cierto? Mayor oclusión coronaria que los sujetos que se encargaban de andar cobrando los boletos. Y en el caso de la mortalidad temprana, ¿cierto? Porque estudiaba enfermedad coronaria y también mortalidad, se determinó que también los choferes presentaban mayor mortalidad temprana que los sujetos que eran cobradores dentro de estos buses de 2 pisos. Por tanto, si nos vamos dando cuenta, no solamente el ejercicio es un factor protector para la salud, sino que también la actividad física del trabajo, ¿cierto? O de la vida cotidiana que nosotros tengamos. ¿Por qué el trabajo de estos cobradores, ¿cierto? No era un trabajo que requería una demanda tan importante de su sistema cardiovascular, pero sí tenían más demanda que los sujetos que iban conduciendo estos buses durante todo el día. En esta comparación también se estudió a los sujetos que trabajaban en el servicio postal y trabajadores ejecutivos, ¿ya? Dentro del rango de 35 a 59 años, donde se comparaba a oficinistas, a sujetos intermedios y a los carteros. Entonces, ¿qué es lo que quiso analizar este estudio? El índice de muerte, ¿cierto?, que presentaban estas personas, donde al igual que en el estudio anterior, podemos ver que los sujetos oficinistas, ¿cierto?, o sea, los que pasan más tiempo sentados, tenían mayor índice de mortalidad.
Y mientras mayor era el nivel de actividad física laboral, menor era este índice de mortalidad. Por tanto, igual que el anterior, ¿cierto? Igual que la investigación anterior, también se pudo hacer esta demostración que los sujetos que más se mueven en su vida cotidiana, menos probabilidad de mortalidad, ¿cierto? Presentan comparado con los que pasan más tiempo sentados, ¿ya? Entonces, este es el estudio que hizo Morris, ¿cierto? En el año 1953, donde comparaba, por un lado, la cantidad de movimiento que tenían en el día, ¿cierto? En estos choferes versus los cobradores, y también se estudió a estos trabajadores postales, ¿cierto? Eh, y también ejecutivos, ¿cierto? En cantidad de movimiento y su relación con la mortalidad. Ahora, una buena capacidad cardiorrespiratoria y ejercicio de moderada y de vigorosa intensidad disminuyen las probabilidades de mortalidad por cualquier causa, ¿ya? O sea, independiente de lo que realice la persona, ¿cierto? Sea ejercicio de moderada o vigorosa intensidad, van a disminuir inmediatamente en esta persona la probabilidad de mortalidad por cualquier causa sea esta. Lo contrario va a ocurrir cuando el tiempo destinado a estar sentado aumenta, ¿ya? Entonces, nosotros aquí podemos ver, ¿cierto? En esta gráfica, al menos queremos ver lo que está en color azul, ¿cierto? Que son estas personas que tienen un buen fitness cardiorrespiratorio. Vemos que mientras mayor, ¿cierto? es la carga de trabajo, ¿cierto? Menor es la probabilidad, ¿cierto? O el riesgo de mortalidad por cualquier causa, ¿ya? Entonces, este trabajo, en este caso, está analizado con esta unidad de medida que son los METs, ¿cierto? Hora a kilowatts. Por tanto, mientras mayor es la intensidad del ejercicio, menor es el riesgo de mortalidad por cualquier causa, ¿ya? Entonces, este estudio de Bouchard en el año 2015 ya nos demostraba que mientras más se mueva la persona, menor es la probabilidad de mortalidad, y no solo cardiovascular, sino que por cualquier causa. Caso contrario, a mayor tiempo sentado, ¿cierto? Mayor va a ser la probabilidad de mortalidad por cualquier causa. Ahora, en este estudio de Kodama del año 2009, llegaron a la conclusión de que al incrementar un MET de consumo máximo de oxígeno, disminuye en promedio un 13% de riesgo de muerte por cualquier causa, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros hablamos de un MET, estamos hablando de 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, ¿ya? Entonces, si una persona aumenta 2 MET, significa que su consumo máximo de oxígeno lo mejoró en 7 ml por kilogramo por minuto, ¿ya? Entonces, finalmente la conclusión, como les decía, era: si la persona aumenta un MET en su VO2 max, disminuye inmediatamente, en promedio, un 13% el riesgo de muerte por cualquier causa. Entonces, siguen apareciendo estudios en que nos dicen, si la persona realiza ejercicio físico, si mejora su fitness cardiorrespiratorio, menor es la probabilidad de muerte por cualquier causa, ¿cierto? Ya no solamente nos habla sobre enfermedades cardiorrespiratorias, sino que por cualquier tipo de mortalidad. Como bien sabemos también, una baja capacidad cardiorrespiratoria aumenta el riesgo de mortalidad en hombres y en mujeres aparentemente sanos, ¿cierto? Nosotros, como bien sabemos, tenemos varios cuestionarios que nos van a determinar si una persona se encuentra sana, ¿cierto? Se encuentra en riesgo cardiovascular o simplemente ya tiene una enfermedad. Pero a pesar de que muchas veces nosotros determinemos a través de estos cuestionarios que una persona es aparentemente sana, si la persona tiene una baja capacidad cardiorrespiratoria, inmediatamente esto va a generar que aumente el riesgo de mortalidad, ¿ya? O sea,
con el solo hecho de ser inactivo físicamente, la persona ya tiene una probabilidad muy alta de mortalidad, ¿cierto? Sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, el estado nutricional también y la capacidad cardiorrespiratoria en hombres con diabetes tipo 2, que nos habla, ¿cierto? En este caso, esta gráfica de Dempsey y Cohen en el año 2014, nos habla sobre la mortalidad de enfermedades cardiovasculares relacionadas con el índice de masa corporal, ¿cierto? Y todo esto relacionado a su vez con el nivel o el fitness cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen un nivel bajo de fitness cardiorrespiratorio, ¿cierto? Que son los en color rojo. Vemos que para todos los índices de masa corporal, ¿cierto? Sea un índice de masa corporal normal, sobrepeso u obesidad, siempre tienen mayor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y a medida que va aumentando el fitness cardiorrespiratorio, ¿cierto? En este caso, si lo llevamos al color celeste, ¿cierto? O verde, como quieran verlo ustedes, eh, vaya disminuyendo inmediatamente esta probabilidad, este ratio de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Por tanto, sobre todo en las personas que tienen un índice de masa corporal normal y tienen un alto fitness cardiorrespiratorio, son personas que van a tener una probabilidad de mortalidad por enfermedades cardiovasculares muy bajo. También nos muestra esta gráfica, ¿cierto?, que una mayor capacidad cardiorrespiratoria disminuye el riesgo de mortalidad independiente de los factores de riesgo, ¿cierto? O sea, por hipertensión, por EPOC, por diabetes, ¿cierto? Por ser fumador, por índice de masa corporal, ¿cierto? Todos estos son factores de riesgo para la mortalidad, ¿cierto? Entonces, si nos vamos dando cuenta nosotros, bueno, y el último que es colesterol total, mientras la persona tenga un mayor consumo máximo de oxígeno, menor es la probabilidad, ¿cierto? O el riesgo de muerte por cualquiera de estos factores de riesgo, ¿cierto? Siempre los que tienen mayor a 8 MET, ¿cierto? Más de esa cantidad van a tener un menor riesgo de mortalidad por las diferentes enfermedades que están planteadas ahí en esta investigación. Una baja capacidad cardiorrespiratoria afecta la función cognitiva en adultos mayores, o sea, no solamente estamos hablando de a nivel muscular, estamos hablando de a nivel cardiorrespiratorio, sino que también hablamos de la función cognitiva, ¿cierto? Nosotros hemos conversado que el ejercicio físico es una ayuda multifactorial, ¿cierto? O sea, nos ayuda a todo en nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? ¿Cierto? Nos habla sobre el rendimiento cognitivo relacionado con el nivel o el fitness cardiorrespiratoria, ¿cierto? O sea, las personas que tienen mejor nivel de fitness cardiorrespiratorio son personas que presentan menores pérdidas en la función cognitiva, ¿ya? Y si se dan cuenta, este estudio analizó a 4.931 personas mayores, hombres y mujeres. Por tanto, no es un número menor el cual se estudió, ¿cierto?, en esta investigación de Farrell en el año 2018. Entonces, tal como dice ahí en la gráfica, ¿cierto?, mientras más fit sea la persona, menor es la probabilidad de pérdida, ¿cierto? Menor es el porcentaje de pérdida de las funciones cognitivas. En cuanto a la capacidad cardiorrespiratoria, ¿cierto? Seguimos hablando de este porque, como habla este modelo de Toronto, nos decía que era el pilar fundamental para nuestro estilo de vida, ¿cierto? O para nuestra calidad de vida, ¿cierto? Entonces, esta capacidad cardiorrespiratoria mantiene la capacidad funcional en el transcurso del ciclo vital, ¿cierto? O sea, mientras más entrenada sea una persona a través del tiempo, ¿cierto? Una persona que por toda su vida fue entrenada, ¿cierto? Nos dice que siempre va a ser mayor su capacidad funcional, o sea, su capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. A diferencia de las personas que fueron más sedentarias durante toda su vida, ¿cierto?
su umbral de fragilidad es mayor, ¿cierto? O sea, la probabilidad de muerte también a temprana edad es mucho mayor, ¿cierto? Entonces, sobre todo, como muestra acá en la gráfica, si se comparan a los 50 años, ¿cierto? A esa edad vemos que hay una diferencia tremenda entre las personas, ¿cierto?, que han sido entrenadas versus las que han sido en su vida diaria activas y las que han sido más sedentarias. Por tanto, nuevamente volvemos a ver que mientras más tiempo a través de la vida la persona haya sido entrenada, menor es la probabilidad de mortalidad y menor es la probabilidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, esta capacidad cardiorrespiratoria se denomina como un predictor de sobrevida, porque está relacionado con el metabolismo muscular, con la difusión pulmonar, está relacionado con la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre, está relacionado también con una mejora en el gasto cardíaco, ¿cierto? Por tanto, este consumo máximo de oxígeno, que es la máxima capacidad de absorber, transportar y utilizar el oxígeno durante una unidad de tiempo, que en este caso normalmente es minutos, ¿cierto? Nos va a demostrar que mientras mejor sea este consumo máximo de oxígeno independiente de la edad, ¿cierto? Menor es la probabilidad de mortalidad, por tanto, mayor es la sobrevida que va a tener esta persona, ¿ya? Ahora, después de todo este preámbulo, ¿cierto? Después de todos estos criterios que se han demostrado, vamos a ver cuáles son los criterios de selección de una prueba cardiorrespiratoria. O sea, ¿qué tenemos que considerar nosotros para poder aplicar una prueba de capacidad o resistencia cardiorrespiratoria? Primero, nos dice que todo test cardiovascular debe implicar lo siguiente. 1. El esfuerzo debe ser prolongado en el tiempo. O sea, yo no puedo tomar una prueba de resistencia cardiorrespiratoria que dure 1 o 2 minutos. Ya tiene que ser prolongado en el tiempo. O sea, que llegue a estimular principalmente el sistema aeróbico. Segundo, en el ejercicio deben participar grandes grasas, grandes grupos musculares, ¿cierto? O sea, yo no puedo hacer un ejercicio a un músculo aislado, sino que tengo que desplazar o movilizar grandes masas musculares. Tercero, deben existir dificultades, o sea, no deben existir dificultades técnicas que interrumpan o aminoren el desarrollo del esfuerzo para que la cantidad de trabajo determinada pueda ser realizada, ¿cierto? O sea, si yo sé que necesito ocupar X cantidad de implementos, tener todos los implementos a la mano. Si yo necesito que el sujeto esté utilizando una vestimenta adecuada, si no otro tipo de vestimenta puede interrumpir el transcurso del test, debo asegurarme de que la persona esté utilizando la ropa adecuada, ¿cierto? Algo tan simple como el asegurarnos de que los cordones estén bien atados, también, ¿cierto? Es parte de evitar estas dificultades técnicas. Como cuarto nos dice que los grupos elegidos para realizar conjuntamente un test deben estar diferenciados de forma que tengan un rendimiento homogéneo. Entonces, ojalá que cuando yo aplique estos tests a un grupo de personas sean de edades similares, de sexos similares y o de pesos también similares que puede generar ciertas diferencias en el rendimiento de los sujetos. Y como quinto, en el ámbito de la salud, tenemos que priorizar la elección de pruebas submaximales para la evaluación de grupos de riesgo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de hipertensos, de diabéticos, de personas con obesidad, de personas mayores, así como también embarazadas, si vamos a tomar alguna prueba, tenemos que sí o sí hacerlo a través de pruebas submaximales. Nunca llevar a su máximo rendimiento a este grupo de personas. Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros la capacidad cardiorrespiratoria? Sabemos que la forma más simple es a través de pruebas de predicción, que son pruebas que muchas veces nosotros necesitamos un espacio abierto, un espacio libre para poder aplicarlo, quizás un cronómetro, quizás un metrónomo, una planilla y un lápiz, y muchas veces con eso nosotros podemos aplicar varios tipos de test. Por tanto, son pruebas que son baratas y fáciles de aplicar. Entonces, para evaluar esta capacidad cardiorrespiratoria tenemos
pruebas de caminata, tenemos pruebas de escalones, tenemos pruebas de autocarga, así como también tenemos pruebas que se pueden aplicar en trotadoras, en bicicletas estáticas, si es que tenemos estos implementos, ¿ya? Pero vamos a profundizar mucho más en estos temas, ¿cierto? En estas evaluaciones, la próxima clase que corresponde específicamente a test y pruebas para la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, a modo de resumen, nosotros ya sabemos que la capacidad cardiorrespiratoria está directamente relacionada con la salud. A mejor nivel, a mejor fitness cardiorrespiratoria, mejor es la salud de la persona, sea tanto en el instante en que está viviendo, así como a su futura edad, ¿cierto?, de ser una persona mayor. Sabemos también que la probabilidad de mortalidad disminuye en las personas que tienen un mayor nivel o fitness cardiorrespiratoria, así como también la mortalidad por cualquier causa disminuye en las personas que son más activos físicamente, ¿ya? Entonces normalmente se considera que las personas que tienen sobre 8, sobre 10 METs, ¿cierto?, de consumo máximo de oxígeno, o también denominados como METs máximos, son personas que tienen menor probabilidad de riesgo de enfermedades, ¿ya? Entonces, el llamado finalmente es que, independiente si estamos hablando de poblaciones especiales, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adultos, hombres, mujeres, en quien sea, siempre el llamado es a incentivar, ¿cierto?, que la persona se mantenga físicamente activa, tanto a nivel de su sistema muscular como a nivel de su sistema cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, la próxima clase ya vamos a hablar sobre las pruebas y test que podemos aplicar en poblaciones especiales para valorar la resistencia cardiorrespiratoria. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden, la idea de esta clase es que ustedes la vean previo a el día martes, donde vamos a tener ya nuestra clase como tal, y así ese día nosotros podamos responder las dudas que tengan, ¿cierto?, los comentarios que quieran hacer, y así puedan responderme también la pregunta que les hice al inicio de la clase. Y para terminar, ¿cierto?, les dejo esta frase que fue dicha por Joseph Hubertus Pilates, ¿cierto?, quien fue el creador de esta disciplina Pilates, quien decía que la salud física es el primer requisito para la felicidad. Yo creo que a nadie le queda duda que esto realmente es así, ¿cierto? Raramente alguien que tenga alguna enfermedad va a ser una persona que sea o que esté feliz. ¿Ya, chicos? Para toda esta clase se utilizó la bibliografía que tenemos acá, ¿cierto? Estas diferentes investigaciones que son las que finalmente nos entregan todo el conocimiento que requerimos nosotros para poder entrenar, ¿cierto?, y o evaluar a estas poblaciones especiales, ¿ya? Que estén muy bien y nos vemos el día martes, ¿ya? Adiós.